Buen día, este es nuestro producto final de la materia Acontecimientos del México Contemporáneo y en este video se hablará sobre diversos temas, los cuales son el cardenismo, el milagro mexicano y el desarrollo estabilizador de 1945 a 1970, el desarrollo compartido y el modelo acelerado, o sea, la política de Luis Echeverría y José López Portillo, y sobre el modelo político neoliberal. El cardenismo. En la historia política contemporánea se llama cardenismo a la época durante la cual México fue gobernado por el político y militar mexicano Lázaro Cárdenas del Río, así como a la ideología nacionalista y popular consolidada durante dicho periodo, desde 1934 hasta 1940. Es considerado hoy en día como uno de los movimientos más destacados de la historia mexicana. Después de la Revolución Mexicana, que fue durante 1910 hasta 1917. Su importancia se debió a las profundas reformas de materia agraria y obrera, que estaban siendo buscadas por los sectores progresistas mexicanos desde los años de la Revolución, y que acarrearon indirectamente el enfrentamiento entre México y numerosas potencias europeas. El cardenismo, en un sentido general, se caracterizó por lo siguiente: un Estado fuerte y abiertamente apoyado por el sector militar, del cual Cárdenas provenía, que intervino abundantemente en la economía y en la sociedad. También se llevó adelante un conjunto importante de reformas en el sector agropecuario, responsable del mayor reparto de tierras de la historia de México, entregando a los campesinos la propiedad de las tierras que cultivaban y atacando abiertamente el latifundio. Se propuso un modelo de desarrollo económico distinto al de los grandes países capitalistas, cuyo ideal era ir más allá del keynesianismo y del fascismo. También se expandió el gasto público y se promovió la aparición del ejido para combatir el desempleo rural. Se atendió y unificó el movimiento obrero, impulsando la creación de grupos sindicales centralizados. Se introdujo la educación gratuita, laica y obligatoria hasta los 15 años. Por último, se recibió una enorme migración de refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. Las causas del ascenso de Cárdenas a la presidencia de México pueden resumirse en la Gran Depresión de 1930, que golpeó al mundo entero y empeoró sustancialmente la calidad de vida en México, reavivando el descontento de las clases populares. La oposición a Plutarco Elías Calles, cuyo gobierno fueron de corte militarista, por parte de un movimiento más centrado en la clase trabajadora y en la democracia, encabezado por el mismo Cárdenas. Dichas tendencias acabaron por enfrentarse en las elecciones de 1933. Por último, el fracaso de los gobiernos post-revolucionarios por satisfacer las demandas sociales y económicas del pueblo mexicano, la mayoría de las cuales eran de larga data y habían sido reclamadas durante décadas. Por su parte, las consecuencias más notorias del cardenismo fueron las siguientes: la reforma agraria, que entregó alrededor de 18 millones de hectáreas en el norte del país a pequeñas unidades productivas campesinas, para romper con el modelo agrícola tradicional latifundista heredado por México de la época colonial. Por último, tenemos la modernización de la educación a través de intensas campañas de combate contra el fanatismo, la superstición y los prejuicios, en lo que se llamó una educación socialista de corte moderno. Hola, buen día, mi nombre es Naila. Yo les voy a estar hablando sobre el milagro mexicano y sobre el desarrollo estabilizador de 1945 a 1970. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con el primer tema, que es el milagro mexicano. En 1940, México inició una etapa llamada el milagro mexicano, que se caracterizó por tener un crecimiento sostenido en la economía nacional y fue en cambio hacia la formación de una nueva nación moderna e industrializada.
De 1956 a 1970, la economía mexicana dio un giro totalmente de 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la situación de importaciones, es decir, que México debía de producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasaba el país. El crecimiento industrial en el periodo de 1940 a 1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en el mercado cautivo que le proporcionaban la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencias el desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros. Algunos de los objetivos que traía el milagro mexicano era elevar el nivel de vida de la población, industrializar el país e impulsar políticas proteccionistas de la economía. El milagro mexicano terminó en 1970. A pesar de los avances durante este periodo histórico, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles de inflacionarios. Cuando se reveló la existencia de un déficit social, el Estado aumentó el gasto público y estancó los ingresos. Así se sentaron las bases para la crisis de 1976. Una enorme deuda externa, una contracción de la inversión privada y una moneda de valuta. Como siguiente tema tenemos el desarrollo estabilizador de 1954 a 1900. El desarrollo estabilizador duró 15 años, que van de la devaluación de 1954 a 1970. El crecimiento del promedio fue de 6.8%, la producción industrial creció un 8% y la inflación solamente fue de 2.5%. En realidad fue un periodo de oro del capitalismo. Las economías desarrolladas crecieron un 4% anual, pero en esta ocasión México sí pudo participar en el desarrollo económico, las políticas económicas internas de esa época. El plan que elaboró Ortiz Mena en 1958 para el presidente electo fue López Mateos. Tenía la finalidad de resolver los problemas de alta inflación y caída la demanda de los productos mexicanos una vez concluida la Segunda Guerra. Había un programa que tenía 7 puntos muy importantes, los cuales yo les voy a estar hablando a continuación. El primer punto era incrementar el ingreso de campesinos y obreros, diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización, incrementar la productividad, estabilizar el tipo de cambio, generar nuevas fuentes de financiamiento para las empresas y garantizar la estabilidad interna. Estos fueron los 7 puntos que el programa trataba de hacer con el desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador se basaba en una división de trabajo entre gobierno, empresarios, obreros, burocracia y campesinos. El gobierno ofreció a los agentes económicos reglas muy claras y la capacidad de construir consensos. Los salarios de los trabajadores organizados crecían en términos reales y les ofrecieron prestaciones de servicios educativos, de salud y de seguridad social. Se mejoraba la situación de todas las clases sociales, aunque se mantenían las desigualdades internas.
Carlos Tello señala que esto fue posible gracias a que en su época la tradición y artes políticas que no estuvieron meramente al servicio de la clase dominante. Por el contrario, promovieron con gran eficacia los intereses de esta. El objetivo, en palabras de Ortiz Mena, era abatir la pobreza por medio de la incorporación de la población de menores recursos a la clase media. Aunque la política de Ortiz Mena incluyó una profunda reforma al gasto público para mantenerlo bajo control, especialmente del sector paraestatal, pero también para incrementar la inversión pública. Ahora les hablaré sobre el desarrollo compartido y el modelo acelerado. Pues básicamente en los años de 1970 a 1966, México fue testigo de la implementación de una política económica que se conoció como desarrollo compartido, una iniciativa del entonces presidente Luis Echeverría, con el cual se buscaba devolverle al país la estabilidad económica que había perdido. Con esta política se trató de generar progresos para todos por igual, pues se pretendía distribuir las riquezas generadas por el progreso equitativamente entre todos. En consecuencia se empleó una política monetaria expansiva y se contrataron importantes montos de deuda pública externa como forma de financiar los crecientes y elevados niveles de déficit fiscal alcanzados a lo largo del periodo. Los objetivos del desarrollo compartido. Con el desarrollo compartido se pretendían alcanzar los siguientes objetivos: reducir la deuda externa de la nación, integrar al sector obrero dentro de todos los sectores de producción, acabar con la desigualdad social, darle vida nuevamente a la actividad económica. Para ello se buscaba modernizar la industria, logrando de esta forma una mayor productividad, aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, aumentar el gasto público, corregir las deficiencias del modelo de desarrollo estabilizador implementado en México entre los años 1954 y 1970, como una iniciativa del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, pero sin olvidarse de él totalmente. Impulsar el ahorro nacional y mejorar la educación entre la reforma educativa e impulsar la ciencia y su difusión. Y bueno, ¿qué logró el desarrollo compartido? Sin duda esta política tuvo un impacto positivo en la economía mexicana, logrando mayor apoyo al sector industrial privado por parte del gobierno nacional, estimular la producción de bienes de capital, reforma educativa basada en el aprendizaje de nuevos oficios, apertura de nuevas universidades y centros de educación media con admisión a todo el público, el Plan Nacional de Educación para Adultos, enseñanza del idioma español a las diferentes etnias indígenas del país. No se puede dejar de lado el impacto negativo del desarrollo estabilizador en la vida y política de México. Entre los efectos están, básicamente, que el Producto Interno Bruto se registró en el crecimiento más bajo de 1959. El peso se desplomó al final del sexenio de 12.50 a 70 pesos por dólar. La deuda externa aumentó. De hecho, se duplicó casi 8 a casi 26 mil millones de dólares. Se gastaba más de lo que se producía y por ende no había retorno de la inversión. La producción era ineficiente y poco competitiva. La inflación desmedida volvió a azotar a México. El salario de los niños trabajadores cayó a la mitad. Aumentó el índice de desempleo de la escala nacional. El fin del desarrollo estabilizador. El aumento de la deuda externa y del desequilibrio de la balanza de pagos, los continuos ataques del presidente a los empresarios que hizo que se retiraran de las capitales de México. Sumando a esto, a mediados de 1976 se abandonó el tipo de cambio fijo y se decretó la flotación del peso, lo cual no fue más que una devaluación de la moneda. Seguido en 1982, la tasa de crecimiento del PIB fue negativa. En el año 1976, la economía mexicana llegó al punto final de una crisis que aumentó la pobreza y deficiencia en la calidad de vida de los ciudadanos. En resumen, el desarrollo compartido resultó ser una solución muy pobre y carente de bases y herramientas que hizo que la economía mexicana de ese tiempo un grave problema con respecto a los demás países latinoamericanos y la deuda externa que era cada vez más grande.
El crecimiento acelerado. El modelo de crecimiento acelerado fue un modelo económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio de 1976-1982 del gobierno del José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación de la capital. Al subir el poder en 1976, López Portillo recibió un país en situaciones económicas bastante complicadas por las fallas del gobierno anterior. La molestia de la población hacía que la confianza hacia este gobierno fuera cada vez menor, con disminución de PIB e inflación. Además, la intención era reducir el desempleo, bajar la inflación y mejorar una serie de servicios básicos, como el salud, agua, alimentos, vivienda y electricidad. Todo ello a partir de los ingresos procedentes del petróleo. Sus características. El objetivo de este modelo consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores, pero sin perturbar los intereses financieros de las compañías. Debido a los conflictos creados durante el gobierno anterior del presidente Luis Echeverría entre empresas y gobiernos, uno de los objetivos de López Portillo era realizar actos conciliatorios con los sectores productivos. Empezó a mejorar la economía, pero se basaba solamente en el petróleo, obviando de otros sectores como el agrícola, que no mostraba avance. El plan de gobierno fue alejándose de sus objetivos iniciales, transformándose en un crecimiento acelerado, centrado en industrializar riqueza inagotable del petróleo. Esto conllevó a la caída del modelo, que el progreso aparente se vino abajo con la disminución imprevista del precio internacional del petróleo, debido a una sola sobreoferta de los países productores y un ahorro energético de las naciones consumidoras. El gobierno finalizó siendo objetado por todos los sectores de la sociedad mexicana, tachándolo de corrupto e ineficiente. Sus ventajas. El gobierno organizó un programa de inversión pública encaminado a expandir la industria petrolera. También hubo una expansión de las prestaciones de servicios de educación y salud pública en la infraestructura pública. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Sistema Alimentario Mexicano, y también creó los certificados de la Tesorería de la Federación, que se convertirían en los bonos nacionales más importantes del gobierno. Sus desventajas. Hubo un incremento de la deuda externa y devaluación de la moneda mexicana. La política industrial del gobierno mexicano no consiguió promover la clase empresarial que compensara la importancia de bienes de la capital. Las empresas se dedicaban a fabricar productos de consumo inmediato subsidiados por el Estado, con un precio elevado y de mala calidad, sin atender temas esenciales como el perfeccionamiento tecnológico y científico. La política industrial del gobierno no consiguió promover una clase empresarial que compensara las importancias de bienes capitales. El déficit financiero del sector público en relación al PIB ascendió de 6,7 en 1976 a 14,8 en 1981. ¿Qué es el modelo político neoliberal? Es una corriente económica y política asociada al capitalismo, y esto sostiene que la economía se debe de regir por el libre comercio y estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. ¿Por qué se implementa el modelo neoliberal a México? La instauración del neoliberalismo se implementó a finales de los 70 y tuvo dos causas principales. Uno, las naciones liberales más poderosas, que eran Estados Unidos, Inglaterra y China, habían adoptado este modelo económico y recomendaban que las demás lo implementaran para que todos pudieran beneficiarse del libre mercado. La segunda razón fue porque México estaba atravesando una crisis económica debido a una inversión muy mal administrada del gasto público, y que el gobierno se estaba haciendo cargo de establecimientos que hubiesen sido mejor manejados por el sector privado, como las fábricas textiles e incluso cabarets. México hubiese podido salir de esa crisis con el ingreso que le dejaba la extracción de petróleo, pero en esa época el precio de este recurso cayó de manera considerable y el sistema neoliberal se veía como algo que podía salvar la economía del país, porque se promovía la exportación y la inversión privada y extranjera.
Las ventajas del neoliberalismo son el libre mercado, que esto promueve el comercio sin fronteras con pocas restricciones del Estado para poder comercializar con los diferentes gobiernos. Igual la competencia, esta promueve la variedad de productos, de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Las desventajas, hay desventajas como la igualdad, que pues promueve un conjunto de estrategias económicas que tiene impacto social y que genera una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados como la educación podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional y la mayoría de quienes no tienen acceso a este tipo de servicios no pueden progresar. El monopolio promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Los problemas económicos promueven un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en manos de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, porque la mano de obra se abarata. Los problemas ambientales promueven la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos, esto se implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o el desarrollo industrial responsable. A lo largo del tiempo de México ha cambiado en varios sistemas económicos, desde el desarrollo estabilizador hasta el neoliberalismo económico. Esto con el propósito de crear una estabilidad económica en todos los sectores, lográndose avances en la tecnología, infraestructura, importaciones y exportaciones, también en la modernización del sistema tributario. En lo social ha pasado de una sociedad conservadora a una globalizada, manteniendo las tres clases sociales existentes. Baja, media y alta. Algunas de las manifestaciones sociales más importantes son el movimiento de los estudiantes del año 1968, las huelgas de telefonistas y ferrocarrileros, la huelga del UNAM, entre otros.